Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. El sol del mediodía brillaba en el alto cielo de junio, resultando deslumbrante para los ojos. Nina caminaba por el borde de la carretera, ocasionalmente mirando hacia abajo para evitar las piedras que se cruzaban en su camino. A su lado, una mujer de unos 40 años, elegante y joven, emanaba un delicioso aroma a perfume caro. La mitad de su rostro estaba oculto tras unas gafas oscuras. Se habían conocido hace apenas 5 minutos. Ambas tenían muchas preguntas y experiencias que compartir, pero en el camino hacia la taberna junto a la carretera, el silencio se apoderó de ellas. La niña de 13 años y la mujer experimentada se sentían abrumadas por la emoción y la timidez, incapaces de romper el silencio. Nina reflexionaba para sí misma. Qué extraño. Pensé que en el camino le preguntaría sobre su madre, que hablaríamos extensamente sobre su pasado. Pero ahora, lo que más deseo en la vida es escapar rápidamente a casa y encerrarme en mi apartamento. Tengo miedo, a veces, de las mujeres. Captando esporádicas miradas de Nina, la mujer le sonreía y reprimía el impulso de huir. Resistía la tentación de dar media vuelta, correr hacia el automóvil estacionado no muy lejos y marcharse, olvidando para siempre este pequeño pueblo con sus polvorientos bordes de carretera y la niña que se le parecía tanto. Anida se dirigió hacia la cafetería de comida rápida, cada una inmersa en sus pensamientos. La mujer que Nina había presentado como Olga pidió al vago vendedor detrás del mostrador que limpiara una de las mesas con repulsión. Mientras observaba la pegajosa superficie en la que se habían quedado algunas moscas, el vendedor encogió perezosamente los hombros, pero cumplió la solicitud, esperando obtener un ingreso adicional de la visitante bien vestida. Los clientes eran raros en este establecimiento, situado junto al cementerio, atendido principalmente por familiares de los difuntos que venían de lejos. ¿Podría traerme té con limón?, preguntó Olga, examinando el menú pegado al mostrador. 150 y con azúcar, por favor. Agregue azúcar por 200 más. ¿Cuánto cuesta todo?, le preguntó al vendedor mirando significativamente por encima de las gafas antes de dirigirse a Nina. ¿Y tú, qué deseas? Nina, un poco desconcertada, rebuscó en su bolsillo por el cambio del transporte público. También quiero té con limón y azúcar. ¿Y tienen pasteles frescos allí con papas? ¿Cuánto es todo? 550, dijo el vendedor, recibiendo 2 billetes de Olga. Mientras tanto, Olga y Nina finalmente se sentaron en la única mesa limpia disponible. Nina se sentía avergonzada por haber llevado a su nueva conocida a un lugar tan terrible, donde además la habían estafado. Olga, de hecho, le había ofrecido llevarla en su coche a un lugar más decente con aire acondicionado, donde podrían conversar tomando una taza de té. Sin embargo, a Nina le daría vergüenza frente a su padre, quien siempre le había prohibido subir a autos con extraños y hablar con ellos si quería seguir yendo sola al cementerio para visitar la tumba. La madre falleció hace 5 años. Desde entonces, Nina ha venido al cementerio para limpiar la tumba de maleza, regar las flores, llevar fotografías y dulces. Después del funeral, su padre le dijo a la niña de 8 años que a su madre le gustaría que tanto él como Nina la visitaran en el cementerio. Mamá nos observa desde el cielo, asegurándose de que no la olvidemos y de que cuidemos el lugar donde descansa. Por eso debemos venir aquí más a menudo a visitar a mamá, reflexionaba Nina consigo misma. Sin embargo, su padre a menudo quebrantaba su palabra y al principio se esforzaba por contener las lágrimas en presencia de su hija, apretando los puños firmemente dentro de los bolsillos de su chaqueta. Viendo a la niña que miraba con plena confianza y una sonrisa mientras hablaba con la fotografía en la lápida, Pavel a menudo se retiraba avergonzado entre los arbustos para llorar en silencio, mordiendo sus puños hasta dejarlos marcados de rojo. Con el tiempo, Pavel se volvió cada vez más escaso en visitar la tumba de su esposa, y cuando lo hacía, a menudo era sin su hija. Fumaba mientras miraba los vivos ojos de Rita en la fotografía, contándole sobre los éxitos de Nina en la escuela. En un día cualquiera, Nina, a los 9 años, preguntó en la parada de autobús a qué autobús subirse. Se ocupó de los detalles del transporte, dejó de comprar su habitual bollo con té en la cafetería durante una semana y ahorró el dinero de bolsillo que su padre le daba para el viaje al cementerio. El trayecto le parecía largo, al igual que el camino de regreso a casa. Luego, Nina se acostumbró a observar los campos, el bosque de abedules,
los edificios abandonados y las nubes que pasaban por la ventana. En cada nube veía el rostro sonriente de su madre, con la que hablaba mentalmente, compartiéndole sus quejas sobre los matones en la escuela y pidiéndole a su madre que los castigara. Un día, Pavel descubrió casualmente las andanzas de su hija. Sofía Fiodorovna, la maestra, le comentó en una reunión: «Hace un mes que no comes nada. ¿No te gusta la comida?». Nina, avergonzada, se excusó: «Voy al cementerio en autobús. No quería decírtelo para que no te preocuparas. Si no respondo al teléfono, escríbeme un mensaje». Desde entonces, cada fin de semana, Nina visitaba la tumba de su madre, a veces con su padre, a veces sin él. La reconocían desde lejos los guardias y los jardineros, saludándola y a veces ofreciéndole té con rosquillas o ayudándola a arrancar las malas hierbas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Olga revolviendo su té con una cucharilla de plástico. Nina encogió los hombros. «¿Me contarás por qué estás aquí sola? ¿Por qué tu padre no está contigo? Parece irresponsable de su parte enviarte tan lejos de vacaciones». Al principio Nina respondió tímidamente, mordisqueando un trozo de pastel de papas, sin entender del todo lo que se le preguntaba. «Lo siento, al principio», empezó de nuevo Nina, mirando directamente a los ojos de Olga, que se había quitado las gafas. «Primero tú», interrumpió Nina con audacia. «¿Quién eres? ¿Por qué no viniste antes? Cuéntame, no confío en ti». «Tienes razón», asintió Olga. «No hay que confiar en cualquiera. Y eres valiente por no subir a mi auto. Ahora lo entiendo. Hola. Siento mucho haberme dado cuenta de inmediato que eres como ella. Al saludarme, me di cuenta de que eres de la familia de mamá. Papá no tiene parientes. Es de un orfanato. Recuerdo a todas las amigas de mamá en el funeral. Tú las recordarías también. Tetia, Julia, Galia y tía Dasha. Así que eres de su familia». Pero ella rara vez hablaba de su familia. Solo de todas sus parientes, decía que solo una persona podría considerarse buena. Tal vez hablaba de ti, tal vez no. No lo sé. No la conocía bien. Mamá tenía miedo de ti, lo advertía. Decía que no se podía confiar en ti. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Olga. La mujer trató de beber su té, pero su boca se torció en desagrado, mientras luchaba por controlar sus labios temblorosos. «Así es, mi niña», logró decir entre espasmos. «Me da tanta pena». Nina miraba compasivamente a la mujer que lloraba, mientras ésta luchaba por recuperar la compostura. Antes había visto cómo los adultos se contuvieron tratando de no llorar, cuando estaba junto a su padre en la tumba de su madre y cuando se apartaba de su madre en el cielo. «¿Eres de Santa Bárbara?», preguntó de repente el vendedor, escuchando su conversación. Olga, limpiándose los restos de maquillaje de la cara con una servilleta, respondió: «¿Qué dices de Santa Bárbara? Seguramente eres de allí. Saldré a fumar». Olga sacó un espejo de su bolso y se arregló. Nina le empujó su té y ella lo bebió agradecida. Luego se quitó los mechones que se habían caído del peinado y comenzó su historia. Resultó que era su hermanastra en el borde de la ciudad. En Moscú, vivían en una casa de campo en una familia de un prominente accionista y banquero. Salían a hacer recados o ir de compras, y cada una tenía su propio conductor. Nina escuchaba la historia de Olga fascinada, sin creer lo que oía. Su madre, hija de un millonario, era una simple maestra de escuela que compraba ropa una vez al año, modesta y económica. A Nina le urgía preguntarle a Olga por qué su madre no se comunicaba con la familia y trabajaba en la escuela, pero se mordió la lengua. El padre de Olga, Rita, era conocido en amplios círculos y a menudo lo mostraban en la televisión y en las noticias y otros programas. Al escuchar su nombre, el vendedor de joyas había comprado un garage con autos a un jeque hacía varios años. El padre de Olga, Pavel, estaba entonces a su lado y casi escupió la pantalla llamando al jeque un anciano infeliz y codicioso. De curiosidad y emoción, Nina comenzó a retorcerse en la silla, buscando una posición más cómoda. La madre de Olga, Irina, era una mujer hermosa y dominante, pero se sometía por completo a su esposo en todas sus decisiones. Ambos venían de familias no pobres, pero normales. Todo lo que tenía el abuelo de Nina fue logrado con persistencia y trabajo, a veces sacrificando más. En un momento tuvo la oportunidad de hacer una fortuna casándose con la hija de uno de sus socios, pero se negó con un escándalo, cortando todas las relaciones con esta persona que literalmente había sugerido abandonar a su esposa embarazada en ese momento.
Sentado en la sala de estar frente a la chimenea, les contaba esta historia a sus hijas de 7 y 5 años, sobre cómo su socio se arruinó y cómo su hija tuvo que trabajar en alguna empresa como contadora por un salario miserable para mantener a su padre y a su madre. Olga amaba esta historia. La escuchaba con asombro y se enorgullecía de sus padres, alegrándose de que el astuto socio hubiera fracasado por completo. Rita reaccionaba de manera diferente al final de la historia de su padre, a veces con lágrimas en los ojos. La niña sentía muchísima lástima por el desafortunado socio y su hija. A veces pedía a su padre que se callara o que saliera de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. El jeque solo reía de ella. «¡Qué dulce eres! Mira, a quién has criado, consentida. Así que ahora ella, a quien criaste para que te grite y se enoje contigo por ser el sostén de la familia». Habría una razón para todo. Ella simplemente tenía un buen corazón, sonrió la madre con un corazón amable. «En este mundo, los de buen corazón no duran mucho», respondió el padre, dirigiéndose a la hija mayor. «Recuerda, Olga, ser amable a costa tuya. Si fuera amable, ya estarían comiendo solo pan con sal. Y tú, niñas, no tuvieron suerte. Para las niñas y mujeres en este mundo, es aún más difícil abrirse camino y mantenerse. Nadie las tomará en serio. Olga, todos se reirán de tus esfuerzos por ser mis herederas. Así que acostúmbrate a que todo se gane con trabajo y sangre fría, igual que la pequeña Rita. Nada. No lograrás nada. Terminarás viviendo como esa contadora. ¿Me entiendes, Olga?» Olga asentía sumisamente, pero buscaba apoyo en los ojos de su madre, en un guiño cómplice, y no lo encontraba. Su madre hacía tiempo que dejó de contradecir a su padre. Jáhontov a menudo reprendía a su esposa por haberle dado 2 hijas en lugar de un heredero varón. A pesar de los intentos de los médicos de explicarle que la mujer no controla el sexo del futuro hijo y la promesa de su esposa de recuperarse y dar a luz a otro bebé, las relaciones no cambiaron. Él consideraba a su esposa como una traidora y a sus hijas como una carga. Sin embargo, no lo expresaba en voz alta. Solo dormía con su esposa. Para evitar el nacimiento de una tercera niña, participaba nominalmente en la vida de la familia, permitiéndoles gastar dinero en lo que él consideraba no una pérdida inútil: educación, tratamiento, alimentos. Aunque mantenía una actitud fría hacia la familia, ocasionalmente besaba a su esposa e hijas en la frente al llegar a casa borracho. Ponía música y los hacía bailar o los sentaba junto a la chimenea para contarles historias de enemigos derrotados. A Olga le gustaba ese tiempo con su padre, sin importar cuál fuera su actitud. Aunque era el padre, la niña se alegraba de sus raros buenos momentos y la oportunidad de ser madre. La madre, por otro lado, aceptaba estas reuniones como migajas de atención de su esposo, disfrutando de la atención, pero no le gustaba el olor a alcohol, el volumen de las canciones que cantaba el padre repitiendo las letras del cassette, ni cómo la abrazaba de manera vulgar, sin importarle si estaban sus propios hijos. A Olga no le gustaba ser una marioneta en manos de un hombre autoritario, y siempre lo decía abiertamente, lo que a menudo resultaba en una bofetada que ponía fin a la diversión. Después de tales incidentes, Jáhontov se encerraba con Rita en una habitación y no respondía a los ruegos de su madre ni a los golpes en la puerta de su padre, quien salía a golpearla cuando tenía resaca. Jáhontov no toleraba los caprichos de Rita. Estaba acostumbrado a que todos en la casa caminaran de puntillas cuando le dolía la cabeza después de un largo día. Rita, a medida que crecía, se convertía cada vez más en la causa de esos dolores de cabeza. Jáhontov lo soportaba hasta que Rita cumplió los 7 años. Después, la envió a un internado privado. Rita regresaba a casa en junio durante las vacaciones de verano y durante unos días en las vacaciones de Año Nuevo, instaurándose un silencio sepulcral en la casa que tanto le gustaba a Jáhontov. Olga recordaba cómo fueron a despedir a Rita por primera vez. Se aferraba a su madre hasta el último momento. Cuando llegó el auto, lloró y se aferró a las piernas de su madre, suplicándole que no la entregara. Su padre, saliendo de la casa a gritos, le sugirió a Rita que le pidiera disculpas y que se postrara a sus pies. Tal vez le perdone y le permita quedarse. Rita se limpió las lágrimas y en silencio durante su ausencia, a Olga le parecía terriblemente aburrido. En todo su tiempo libre se dedicaba a estudiar. Primero, la escuela secundaria a la que la llevaba el chofer, luego a tutores privados para música, danza, canto, acompañada por su madre. Cuando volvía a casa, se preparaba para el próximo concurso después de su nombramiento como accionista principal. Y antes de eso, con éxito, se casó con uno de los hijos de los socios.
La niña, según su madre, aseguraría una buena pensión para ella y un marido ayudaría a Olga a hacer frente a los asuntos del banco. Olga no veía nada vergonzoso en ese futuro. Era una excelente estudiante, se esforzaba por participar en todos los proyectos de concurso y ganar premios. Yahontov, mirando a otro trofeo o medalla, asentía satisfecho y decía lo buena que era la niña, que valía la pena pagarle a todos esos tutores. Rita no podía complacer a su padre ni presumir en la escuela-internado. A menudo se escapaba de las clases para fumar con amigos en el baño o jugarle una broma al director. Por las noches abandonaba la propiedad, sorteando los ladridos de los perros para conseguir cerveza para su padre. Observando a su hija durante las cenas familiares después de su regreso a casa, él no intentaba ocultar su mueca de disgusto, exigiendo explicaciones por todas las violaciones del régimen y el bajo rendimiento. «Definitivamente no eres mi hija», decía masticando un trozo de carne. «Deben haberte cambiado en la maternidad. Mira a Olga, 3 primeros lugares en torneos internacionales, asegurándose una pasantía en el 10º grado. ¿Cuánto tiempo vas a seguir poniéndome nervioso a mí y a los profesores?» 5 años más, respondía Rita después de un breve silencio. «A menos que me expulsen antes. Si te expulsan, no serás mi hija. Estarás mendigando en la calle». Yahontov comenzaba a hervir, y agarrándose el corazón, le lanzó un vaso de agua. La madre y Olga comenzaron a despreciar a Rita. Ahora Olga entendía que la razón detrás de su actitud hacia ella era simple envidia. Envidiaba a la chica que podía permitirse desobedecer a su padre, rebelarse y no gustarle a los demás. A Olga y a su madre les aterraba decepcionar a su padre, ya que creían que de hacerlo, las expulsaría a la calle donde nacieron. Sí, tenían mucho miedo de decepcionar a Yahontov. Eran cobardes. En 9º grado, Rita de repente mostró interés en sus estudios, mejoró todas sus calificaciones en unos meses y se convirtió en la mejor estudiante. Durante la llamada semanal a los padres, no sin sorpresa y orgullo, Yahontov informaba sobre los éxitos de su hija menor. Rita también cambió su comportamiento. Al regresar a la casa, actuaba de manera reservada y modesta, evitaba escándalos y agudas bromas. Escuchaba en silencio todas las historias de su padre y soportaba su comportamiento grosero. A Yahontov le gustó eso. Pensó que su hija finalmente había crecido, reconociendo sus errores pasados y estaba tratando de ganar su amor y confianza. Hacia el final del 9º grado, Yahontov inscribió a Rita en la escuela secundaria donde estudiaba Olga. Rita regresó a casa después de casi 9 años de ausencia. Olga se alegró de la vuelta de su hermana, una oportunidad para escucharla moviéndose alrededor del dormitorio o ponerse el uniforme, como si eso la liberara del aislamiento de muchos años. Sin embargo, resultó difícil hacer amigos debido a su apretada agenda. Su única amiga era su madre, con quien no podía hablar sinceramente sobre sus sentimientos. Al lado de su madre, Olga seguía desempeñando el papel de una buena y obediente niña, incapaz de quejarse de profesores demasiado estrictos o contar las burlas de alguna compañera mayor. Cerca de Rita podía llorar, chismear y reír malévolamente. Así fue en su infancia, antes de la partida de Rita al internado, y así fue cuando regresó a casa. Por las noches venía en silencio a la habitación de su hermana menor, donde se cubrían con mantas y hablaban y reían hasta la madrugada. Olga esperaba que todo fuera así ahora, que Rita viniera por la noche para charlar, pero Rita no apareció, ni el día que regresó, ni al día siguiente, ni cuando Olga, perdiendo toda paciencia, decidió entrar ella misma en la habitación de su hermana y exigir explicaciones. Con sorpresa, descubrió que la puerta estaba cerrada. Rita claramente había regresado no para comunicarse con su hermana. Se esforzaba por ser mejor, no porque la extrañara. Entonces, ¿por qué esta pregunta atormentó a Olga durante varias semanas? Durante la comida, el padre elogió a Rita. Por otro logro, mi padre dijo: «Siempre supe que tarde o temprano te destacarías. Los Yahontov somos tercos, pero también perseverantes. Si queremos algo, lo conseguimos, incluso si me parten en pedazos». Yo esperaba que al menos en el segundo intento naciera un niño, y parece que Dios escuchó mis palabras, regalándome una niña con carácter de luchadora. Rita escuchaba este discurso en silencio, mientras Olga luchaba contra las lágrimas. Al escuchar todas esas desagradables palabras dirigidas hacia ella, en los ojos de su madre no encontró simpatía, solo resignación y miedo, ni siquiera un atisbo de comprensión. Solo silencio y miedo llenaban la cabeza de Olga, mientras las sospechas de Rita volvían. Rita regresó para ocupar su lugar, el lugar de la favorita y heredera. Ese día, al levantarse de la mesa, fue directo a su habitación. Cerró la puerta y yació en las alfombras durante mucho tiempo, mirando al techo e intentando juntar sus pensamientos. Con el tiempo, el bullicio en la casa disminuyó. Todos se fueron a dormir, pero de repente Olga escuchó el crujir de la puerta y de los escalones bajando el primer piso. Subió y salió de su habitación, pero no encontró a nadie.
Pensó que fue una ilusión y se acercó a la ventana para abrirla y respirar un poco de aire fresco. En la calle vio una sombra y la luz difusa de una linterna. Olga se escondió tras las cortinas y observó cómo la sombra se detenía brevemente debajo de su ventana. ¿Qué veía en ella? Era Rita. Luego, se movió rápidamente hacia la cerca. La situación se repitió la siguiente noche. Durante el día, Olga acechó a Rita en la cocina, donde ella vino a buscar un vaso de agua y le susurró al oído. «Vi dónde te escapaste anoche». No como esperaba. «Lo sé», respondió sonriendo ampliamente. «Eres una espía muy mala, hermanita. ¿Y a dónde crees que fui? Si quieres saber, tendrás que venir conmigo». «¿No confías en mí?», se ofendió Olga. «No confío en los cobardes», le respondió Rita. «Tú y mamá seguramente me delatarán. Él me devolverá a la oscuridad, seguro. Así que, Olga, si te interesa, te espero en el porche. Vístete más abrigada 1 hora después de la medianoche». Olga abrió la puerta de su habitación sigilosamente y con zapatillas en mano bajó silenciosamente. Se vistió y salió de la casa. Rita ya la esperaba en el porche, vestida con un traje deportivo negro y el pelo recogido en una coleta. Una verdadera espía. Ambas cruzaron un charco frente a los padres dormidos, tratando de evitar cualquier lugar donde pudieran ser vistas por guardias o cámaras de seguridad. Luego caminaron por largo rato por el arcén, hasta que consiguieron un aventón. La conductora, una mujer de unos 50 años, les preguntó a dónde iban. «Solo escapamos al club», compartió Rita. «Nuestros padres son horribles snobs. No nos permiten derrochar nuestra juventud bailando». «Yo también creo que es una violación de los derechos humanos», bromeó la mujer asintiendo en señal de acuerdo. Después, compartió algunas historias de su juventud. Dejó a las chicas en la ciudad y, por desgracia, tuvieron que pagarle al conductor que no estaba dispuesto a ir a esas horas. «¿De dónde sacas el dinero, Olga?», se sorprendió al descubrir la realidad de Moscú. «Lo descargué de internet», suspiró Rita. «Olga, pareces vivir en una cueva». Olga estaba en el club por primera vez, cegada por los destellos de neón. Las bailarinas en el escenario con vestimenta provocadora la hicieron ruborizarse. La música martillaba en sus oídos. Además, la mirada enfadada de su madre siempre estaba presente. Rita, por otro lado, se sentía como un pez en el agua, interactuando con conocidos, riendo y charlando con ellos. «Cambiamos a la famosa escuela-internado por la famosa vida urbana», comentó Rita con ironía. «En estos 8 años nos volvimos cercanas a los familiares. ¿Cómo llegaron aquí tan repentinamente? ¿Y por qué repentinamente?», Olga preguntó. «Fue nuestro plan, mudarnos más cerca de Moscú. Nos aburrimos», respondió Rita mientras buscaba a conocidos para charlar. De repente, Olga se sentía como una oveja negra en esa fiesta. Las luces neón la cegaban, y las bailarinas en el escenario en trajes reveladores la hacían sentir incómoda. La música martillaba sus oídos, pero por primera vez en sus 16 años se sintió libre, aunque esa libertad la asustaba un poco. Pero en ese momento disfrutaba de un placer indescriptible. Ambas comenzaron a moverse hacia el centro del lugar. El ritmo de la música comenzó mientras ella estaba parada junto a Rita. Luego se unieron los hombros, los brazos, las caderas. Ella cerró los ojos ofreciendo su rostro al sol nocturno de neón, y a través del bullicio escuchaba la alegre voz rítmica de Rita. La hermana menor había descubierto de qué se trataba. «Así que, ¿bailas?», exclamó el vendedor de la tienda de bocadillos, regresando de su pausa y cerrando la puerta ruidosamente. La tienda se llenó con el amargo y ácido olor del tabaco. Olga, arrugando la nariz, se preparaba para hacer una nueva tanda de hamburguesas cuando Nina la sorprendió. «Ve y comprueba la puerta. Déjala abierta», dijo sin emociones el vendedor, recibiendo el billete de 200 rublos de Olga antes de salir. El viento de verano entró por la puerta abierta y llenó la habitación con el aroma de la hierba floreciente en los campos, el zumbido de las abejas y los abejorros, el ruido de los motores de los pocos automóviles que pasaban y el polvo tosco de los autobuses. Nina miró a su alrededor, cautivada por la historia de Olga que la había absorbido tanto que en un momento olvidó dónde estaba. «¿Cómo murió?», preguntó de repente Olga, mirando fijamente a los ojos de su sobrina. «Vine al cementerio porque me enteré de la muerte de Rita por parte de su ex vecina, tía Zoe. Pero no me dijo cómo murió», respondió brevemente Nina. «Fue la 4ª etapa, no se podía curar como dijo papá. Y también que debería haber llevado a mamá al hospital al primer signo de migraña. No dejarla hacer ejercicio estando hambrienta. Y no, él no es culpable. Papá dijo que él es culpable, porque no tenía y nunca tuvo dinero para médicos y tratamiento,
y que mamá estaría mejor sin él, y ella lo tomaba de la mano y decía que era feliz incluso aquí. Una mentira bonita. ¿Y si te ofrecieran volver a la familia? Aún así nos elegiría a nosotros, interrumpió Olga bajando la voz mientras escuchaba a Nina, quien continuaba hablando, dejando escapar años de indignación por la muerte de su madre a esta mujer encantadora llamada Olga, que parecía ser una tía para ella y se parecía mucho a su madre, y con un tono de voz bajo y apagado, también se parecía a Nina. El sorprendente parecido no dejaba lugar a dudas sobre la veracidad de la historia contada por Olga. Disculpa si me he excedido, se disculpó de repente Nina, dándose cuenta, de repente, de su discurso. Y luego, ¿qué pasó después de que comenzaron a bailar en el club? Bueno, ¿qué te parece si vienes conmigo para averiguarlo?, preguntó repentinamente Olga, luciendo una sonrisa astuta. ¿A dónde?, preguntó confundida Nina al principio, y luego se dio cuenta riendo. Lo entendí. Se rió y Olga se unió a su risa. Luego, secó las comisuras de los ojos con un pañuelo y continuó su historia. Esa noche bailaron hasta el amanecer, y si no fuera por el largo camino a casa podrían haberse quedado. Además, Olga se había hecho amiga de la mayoría de los amigos de su hermana menor y les agradaba. Lograban discutir y reír entre canciones, formando un círculo irregular en el medio de la pista de baile. Pero entonces sonó la alarma de Rita. «Es hora», dijo, dirigiéndose a sus amigos, y tomó de la mano a su hermana. «Vuestro coche de calabaza os espera para volver mañana al mismo lugar a la misma hora». Se abrieron paso entre la multitud hacia la salida. Caminaron por la orilla de la carretera, tratando de atrapar un aventón, y después de sentarse en el asiento trasero de un Lada, el conductor accedió a llevarlas a casa por una modesta tarifa. Rieron recordando la noche pasada. Olga se sentía como una extraña en el coche con un hombre desconocido, en un interior polvoriento y apestoso a perro desaparecido y tabaco. Pero en casa, los padres dormían. Si descubrieran la aventura nocturna de las chicas, las harían pasar un mal rato. Las privarían de dinero y libertad. Volvieron a sus habitaciones por el mismo camino que habían salido. Olga se duchó, lavó su sudadera y pantalones cortos en el fregadero, se cambió y después de olerse a sí misma y a su ropa concluyó que las huellas del crimen estaban seguramente ocultas. Por la mañana, durante el desayuno, Rita se comportaba con la misma cortesía de siempre. Su padre, por otro lado, pronunció palabras hirientes dirigidas a Olga, que esta vez no afectaron su autoestima. En esta ocasión, no había tiempo para pensar en el futuro del capital paterno y la justicia de la vida. Todos los pensamientos de Olga estaban dedicados a lo que les esperaba esa noche. ¿Qué les dispararía a ella y a Rita? La huida, la velocidad, la música, la libertad, el viento en la cara. Pensó en esto durante las clases en la escuela y durante el almuerzo. Nina, por otro lado, continuó con su historia. La madre de Olga solía acompañarla en su camino de regreso a casa, como solía hacerlo antes. Mientras su hija estaba ocupada, el conductor la llevaba a la tienda, salón o restaurante más cercano, donde gastaba el dinero de los yacimientos de jade y se consolaba a sí misma, según Olga, intercambiando su libertad, honor y orgullo, así como el de sus hijos, por una vida rica para sí misma y para ellos. La madre notó el estado de ánimo soñador y doloroso de su hija en ese momento, pero lo atribuyó a las palabras hirientes de su esposo, por lo que dijo, poniendo la mano en la rodilla de Olga: «No te preocupes, el segundo lugar también puede ser beneficioso. Habrá menos demanda para ti. ¡Alégrate, tonta!». El movimiento de Rita estaba bajo el control del padre, quien supervisaba los movimientos del conductor sobre el transporte de la hija menor. La madre nunca acompañaba a Rita en sus movimientos, ya sea por miedo, envidia persistente o porque se había alejado de ella durante la ausencia de Rita. En Olga, en cambio, veía a su alma gemela y la consideraba parecida a ella. Temía aflojar su control y descuidarla, y consideraba que eso era lo peor que le podía pasar. Después de la cena y una ración de humillaciones por parte de sus hermanas, se dirigieron a sus habitaciones después de la medianoche. Este patrón continuó durante 2 meses. Cada vez que intentaban volver a casa no podían conseguir un aventón, lo que les hacía temer que su engaño fuera descubierto. Pero entonces, de repente, escucharon el estruendo de motociclistas que se detuvieron cerca. «Hola», dijo el hombre quitándose el casco y mostrándole su cabello pelirrojo y enredado. «¿Nos llevarías al pueblo?». «Es privado, no está lejos». Olga y Rita se emocionaron.
mientras que Olga sintió un dolor en el estómago por el miedo. ¿Podemos?, preguntó Rita tomando el casco de las manos del desconocido y luego mintiendo rápidamente dijo: «No somos de esos ricos». Subiéndose a la motocicleta dijo: «Trabajamos allí. No podemos salir del territorio, pero nos encanta bailar». «Sí, Olga», dijo ella mientras Olga, temblando, se aferraba fuertemente al abrigo de cuero del hombre barbudo cuando la motocicleta arrancó bruscamente. Llegaron rápidamente, en unos 20 minutos. Les quedaba poco tiempo para hablar con sus nuevos conocidos y gradualmente de todos los motociclistas solo quedó uno, un chico pelirrojo llamado Pasha, claramente incapaz de usar un peine. Él y Rita hablaron durante media hora mientras Olga se alejaba de la conmoción del viaje sentada en el césped. Acordaron encontrarse de nuevo en una semana. Pasha trabajaba como mecánico de automóviles, creció en un orfanato, asistió a un instituto técnico y ganaba la vida reparando motocicletas destrozadas, una de las cuales, a pesar de que el propietario había pagado y aprobado todo el trabajo, Pasha la dejó para sí mismo para pasear ocasionalmente sin licencia, esperando que el propietario legal no cambiara de opinión y decidiera recuperar la motocicleta. Nina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Su padre había sido motociclista y conducía una motocicleta. Y su madre, siendo hija de uno de los hombres más ricos del país, solía escaparse de casa para encontrarse con él. Todo esto sonaba como, en el contexto de sus vidas del cual Nina tenía conocimiento, su padre trabajaba en una fábrica por 50,000 al mes. Su madre, en cambio, era profesora de ruso y literatura en una escuela común donde Nina misma estudiaba. Puede que haya ocurrido un error. Quizás esta mujer la confundió con otra Nina, o tal vez sea un sueño. Nina se pellizcó el pie bajo la mesa, se contrajo por el dolor y se dirigió a Olga. «Disculpa por interrumpir. ¿Estás segura de que no te has equivocado? ¿Estás hablando realmente de mi madre en este momento?» Nina, que no parecía creerlo, continuó: «Observa cómo tu madre y yo nos parecemos. Lo noté de inmediato. Además, me di cuenta de que eres la hija de Rita cuando mencionaste tu nombre. ¿Recuerdas cómo conversamos de camino a casa? Rita dijo que si tuviera una hija la llamaría Nina. Este nombre le gusta mucho». Sus citas nocturnas con Pavel continuaron hasta el invierno, cuando la nieve caída convirtió las carreteras en una pista de patinaje, haciendo peligroso desplazarse en motocicleta. Los motociclistas dejaron de llevar a las hermanas. Rita se reunía con Pasha en la ciudad, prefiriendo paseos a pie al ruidoso club. Olga, por otro lado, permanecía bailando en el club hasta que Rita regresaba varias horas después. Hace tiempo que le contó la verdad a Pasha sobre su vida complicada como rica, ya que, como se sabe, también pueden llorar. Un día Rita le confesó a su hermana que estaba profundamente enamorada de Pavel y no podía imaginar su vida sin él. Después de esa conversación, tumbada en la cama mirando el techo, la envidia hacia su hermana regresó con fuerza, invadiendo todos los pensamientos de Olga. Ahora envidiaba no solo la libertad de su hermana, sino también el amor que hasta ese momento no había tenido en su vida. Este sentimiento de envidia pesaba en su pecho, generando el deseo de hacerle algún daño a su hermana. Por ejemplo, revelando a su padre sus aventuras nocturnas en la ciudad. Sin embargo, Olga entendía que en este caso se expondría a sí misma y perdería la oportunidad de bailar y ser feliz, al menos por un momento. Durante las noches, su conciencia también la atormentaba. Después de todo, su hermana le mostró una vida mejor. La integró a su círculo social y compartió literalmente con sus amigos a quienes Olga nunca había conocido. Rita era su mejor amiga. La apoyaba, la alentaba. Pero la envidia que surgió con la llegada de Pasha se aferraba a Olga, ya no tan fácil de manejar como antes. Las constantes comparaciones con Rita la hacían sentir incómoda, y era difícil contenerse para no gritarle a su padre: «Tu encantadora Rita ha hecho algo terrible». Olga anhelaba ser amada, por su padre, por su madre, por un compañero. Se esforzó toda su vida por ser una hija ejemplar, la mejor estudiante. Temía decir una palabra más alta para no decepcionar a sus padres y maestros. Soportaba el dolor en los entrenamientos con los dientes apretados para alegrarlos con sus logros. Y ahora, ella era la segunda, la que nunca intentó ganar el amor de los demás. Superó a Olga no solo en encontrar el amor antes que ella, sino también al conquistar el corazón y la mente, resolviendo así el problema de Olga. Ya no era necesario elegir entre su hermana y su padre.
En una de las cenas, además de los yacimientos de Oleg Ponomaryov con su hijo Anatoly y el mejor amigo de Oleg, Yajontov, desde la escuela, Vlad con su hijo Sergei, Olga entendió de inmediato cuál era el problema. Decidieron presentarles a sus futuros esposos. Su padre llevaba tiempo hablando de haber encontrado hombres adecuados para ellas. El esposo de Olga debía ocupar su lugar y permitir que Yajontov se fuera de vacaciones merecidas, entregando las riendas del banco a su yerno. El esposo de Rita debía moderar su ardor y asegurarse de que su hija no arruinara la reputación de la familia con su terquedad. Ahora, pensó Olga, todo sería diferente. El esposo de Rita tomaría el lugar de su padre, y ella, con su prometido, repetiría el destino de su madre, viviendo toda su vida a la sombra de su esposo, temiendo hacer algo mal, no provocar el deseo de su esposo de golpearla y privarla de todo. «Ah, Olga, ese es Anatoly. Conócelo», se dirigió Yajontov a su hija, ayudando a su esposa a ocupar su lugar. «Rita, este es Sergei. Es guapo, ¿verdad? Mira, Sergei, la conocerás mejor». Y charlamos sobre cómo fue la cena en una atmósfera opresiva. En el aire flotaba la pregunta, la respuesta, a cual todos conocían. Y aún así, deseaban que lo dijera en voz alta. «Papá», dijo Rita a Yajontov, humedeciendo los labios con una servilleta. «¿Quieres que me case con Sergei, verdad?» En esas palabras, Sergei se atragantó. Así que su padre tuvo que palmearlo en la espalda y ofrecerle agua. La cara de Rita se oscureció. No era apropiado preguntar eso directamente. «¿Dónde está tu educación?», se quejó de manera inflexible, llevando el vaso de vino a sus labios. «Entonces, ¿quieres que Yalasaya me haya entendido correctamente, Sergei?» En estas palabras, Sergei, aturdido, vio cómo el vaso volaba sobre la cabeza de Rita con un estrepitoso estruendo. Se estrelló contra la pared y obligó a los jóvenes invitados a sobresaltarse y a aquellos un poco mayores a levantar la ceja interrogativamente. «Vamos, amigo», se dirigió Yajontov a Vlad, golpeando a su hijo en el hombro. «Vamos, Oleg Evgenievich. Los asuntos familiares no son asunto nuestro. No necesitamos presenciar esto». Yajontov se levantó de la mesa en voz baja, pidió disculpas a los invitados por el desliz, y su esposa se quedó al lado, pronunciando disculpas igualmente enredadas, tratando de mezclarse con la pared y sonar lo más silenciosa posible. Olga, al regresar, tomó una silla y se sentó frente a Rita. «¿Qué te atreves a permitirte?», le gritó Olga. «Nada nuevo, respetados y un truco tan vulgar. No es mi culpa que no sepas controlarte, papá». El sonido de la bofetada resonó en la sala de estar. Olga cerró los ojos. «Solo quería obtener una respuesta a mi pregunta», dijo Olga, sintiendo una lágrima en su mejilla. Se apresuró a secarla y abrió sus ojos. Su padre ya no estaba sentado, estaba de pie, yendo de un rincón de la habitación a otro. Su madre seguía parada en la esquina, esquivando la mirada de su esposo y de todo lo que estaba sucediendo. «Vas a hacer lo que te digo», susurró su padre, dirigiéndose a Rita. «Ahora mismo, llama y pide disculpas a Oleg y Vlad. Si la negociación se arruina por tu culpa, te sacaré de aquí como un corcho». «¿Estás llamando mi boda con Sergei una negociación? ¿Soy un objeto para ti, Rita?», dijo su padre con frialdad. «Cállate», dijo su madre apenas audible desde un rincón. «Es demasiado tarde para educar», rugió Yajontov. «Antes deberías haberlo hecho en lugar de pasear por los salones. Querida, todos los hijos crecen algún día y finalmente me estresaré». Se acercó a Rita, se inclinó sobre ella y mirándola desde arriba dijo: «Llama y pide disculpas. Invita a cenar la próxima semana y ruega para que vengan. No querrás una tercera bofetada». Casi sacó a Rita de la silla. Ella se tambaleó, pero ni siquiera gritó. «Estás bajo arresto domiciliario», decretó Yajontov. «No saldrás de debajo de las ventanas hasta que los moretones no se curen. Luego recibirás nuevos». «No te preocupes. Ahora habrá vigilancia bajo las ventanas todos los días y todas las noches, para que Rita no pueda escapar a través de la ventana». El patio se llenó de perros y personas en uniforme. Las reuniones con Pasha se volvieron imposibles. ¿Cómo lograron casarse? Nina no pudo soportarlo. Se escaparon, o más bien tu madre se escapó. Después de 3 días, no preguntes cómo, ni yo mismo lo sé. Aparentemente encontró una salida en el taller. Les contó todo a B.S. y él la llevó a casa. Ella vivió allí por un tiempo. Olga suspiró y luego su padre la encontró. «Es por mi culpa»,
porque caminaba con Pasha por las calles por la noche, oculta en la capucha hasta la barbilla, y me avergonzaba ser reconocida, y bailaba hasta el agotamiento. Fue difícil no notarla, dijo Tolik, el hijo de Oleg, amigo del padre de Olga, recordando cómo la había visto en el club, donde también había estado él. Al principio, Tolik no encontró nada extraño en eso, e incluso lo olvidó. Lo recordó cuando su padre entró a la sala de estar y dijo que la hija de Yahontov había huido de casa. Todo el pueblo estaba hablando de eso, pero no pueden encontrarla en las cámaras. No se ha mostrado en la vigilancia alrededor de la casa. Hay un misterio. Voy a buscar en el club, dijo Tolik, y de inmediato lamentó sus palabras sintiendo que había revelado un secreto ajeno. Se sintió como un traidor. Su padre lo interrogó en detalle sobre el club y le contó lo que había escuchado a Yahontov. Horas más tarde, Yahontov fue personalmente al club con varios guardias para ver los videos de las cámaras de vigilancia. Así fue como descubrió lo que Olga y Rita habían estado haciendo durante varios meses. En el video, Olga tenía 2 grandes hematomas en la frente. Fue un golpe para la joven espía. Vestida con un traje deportivo negro, según los videos de otras cámaras, pudieron establecer la ruta nocturna aproximada de Rita y Olga y ver en uno de los videos a Pasha, su motocicleta número de serie. Con ese número encontraron al legítimo propietario, quien les dio la dirección del taller donde trabajaba Pavel. Cuando su padre fue a encontrarse con Pasha, furtivamente tomó el teléfono, encontró el apellido de Pavel en la guía telefónica y llamó. Después de escuchar el relato entrecortado de su hermana, dijo brevemente: «Entiendo. Entonces corrimos. Gracias, Olga. Gracias por todo. Y perdón. Te quiero, hermanita». Olga escuchaba el tono del teléfono mientras lloraba en silencio. Su madre, que entró en la cocina en ese momento donde su hija escondía el teléfono, la miró con desaprobación. «¡Qué estúpida eres!», dijo Yahontov. «Voy a beber como un demonio». Bebió una buena cantidad de whisky, rompió varios vasos, llamó a su esposa a su oficina. Olga, en la habitación, esperaba con horror el momento en que su madre la traicionaría ante su padre. Le parecía oír los pesados pasos de su padre subiendo las escaleras furioso y jadeante. Pero no llegó. A la mañana siguiente, todos desayunaban como de costumbre en la sala de estar. Yahontov estaba de buen humor, canturreando algo mientras untaba mantequilla y mermelada, antes de levantarse de la mesa, mirar a su esposa e hija y decir: «Así que la próxima semana, Olga no se mueve de casa sin mi consentimiento. Además, no puede desvincularse de ti como si fueras una conocida despreocupada. Ella también ha ideado un nuevo modus operandi. ¿De quién crees que toma el ejemplo? De Rita, ¿no? En fin, no te preocupes. Lograremos sacar esa tontería de ti. Este verano irás a cursos de idioma en Francia. Luego te inscribiremos en un colegio, preferiblemente lejos de aquí. Deja de comportarte de manera absurda», señaló los moretones con el dedo. «¿Pueden aplicar hielo o algo así para comprometerse?» Cuando Vladimir y Sergei llegaron a cenar el jueves, después de la cena, los hombres querían retirarse a la sala de billar para tomar café y fumar. Antes de alejarse de la mesa, Vladimir se volvió hacia la madre de Olga. «¿Y tu hija menor, aún no la han encontrado?» La respuesta de su esposo, Yahontov, resonó mientras palmoteaba el hombro de su amigo adolescente. «El pan no regresa a la vida, y ella volverá arrastrándose como un corderito, dicen. Se escapó con algún chico». «No solo fue con un chico, sino también con Did, de la familia Skim», le explicó la madre de Olga aterrada. No esperaba nada más de ella. Fedya solía repetir a menudo que la cambiaron en la maternidad. Cuanto más tiempo vive, más creo en eso. Creo que Fyodor Yahontov asintió a su esposa media hora más tarde. Cómodamente sentado, Olga escuchaba a través del sistema de ventilación la conversación entre su padre y Vlad. La niña intuyó que la conversación versaría sobre Rita y Vlad, por lo que escuchó algunos fragmentos de una frase. «¿Qué te parece, Vlad? ¿Cuánto tiempo puede estar encerrado?» «Bueno, Fedya, es un caso de seducción. Retención ilegal de menores. Posiblemente incluso secuestro para pedir rescate. Las deudas del chico son enormes. Tiene una deuda de 20 años. Conseguiremos un abogado para 15 años. ¿De dónde saca el dinero para un abogado?» «¿Bromeas?» La risa de su padre sonaba tan malvada que Olga se estremeció. «Mañana tenemos que enviar una orden de búsqueda y captura. Él no quiere hacerlo amablemente». Por la noche, Olga no podía dormir. Se dio cuenta con horror de que su padre tenía razón. Tarde o temprano, Rita tendría que volver porque era menor de edad. Y Pavel, que ya había cumplido los 18, podría tener un problema. Olga no podía ayudar a su hermana porque desconocía su nueva dirección o número de teléfono. Por la mañana, cuando oyó una voz conocida,
Se detuvo en el pasillo delante de la puerta y escuchó la voz familiar. Eran Rita y su padre hablando, no gritándose como era habitual. Olga entró en la habitación y se sentó a la mesa. En la mesa estaban sus padres, Pavel y Rita. «Hola», sonrió a su hermana. Se despertó y hemos venido a confesarnos. Olga se sentó en su asiento mirando a su padre y a su hermana, a su madre y a Pasha, intentando ver si estaba soñando. Era la mirada contrariada de sus padres. «Bastante real, te respeto, Pavel», dijo Yahontov y le tendió la mano al chico, que la estrechó con entusiasmo y firmeza. La estrechó. «No tendrás problemas si no faltas a tu palabra, te lo prometo». «Gracias, Fyodor Mikhailovich. No sabía si Rita solo tenía 16 años todavía, de verdad. De verdad. Créeme. Espero que no hayas hecho ninguna travesura mientras has estado afuera», le sonrió su madre. «No, en absoluto. Estábamos abrazados, pero no pasa nada. Así que vale, Pavel». Yahontov se levantó de la mesa y el guardaespaldas que estaba detrás de Pavel, en el que Olga acababa de fijarse, solo ahora se había fijado, le dio una palmada en la espalda, instándole a levantarse. «Espero que no volvamos a vernos. Adiós». Rita se mordió el labio y miró fijamente. Directamente sobre la mesa frente a él, Pavel se levantó en silencio y salió acompañado por Ómbalo en traje. El desayuno continuó. Después del desayuno, Rita y Olga fueron juntas en un automóvil hacia la escuela secundaria. Durante el receso, todo el grupo corrió hacia la puerta del despacho del director para escuchar cómo reprendían a la joven Yahontova por sus ausencias y comportamiento. Por la noche, Rita entró silenciosamente en la habitación de su hermana. Esta última no estaba durmiendo. Estaba sentada en la cama esperando. ¿Qué tal la visita de ayer de Sergei? Ese mismo hijo de Vlad, que les había estado ayudando todo este tiempo, alquiló un departamento a través de un amigo en las afueras de Moscú. Cuando escuchó la conversación entre su padre Yahontov sobre la necesidad de enviar a Pavel tras las rejas, se puso en contacto con Rita y le aconsejó que fuera a casa con Pavel y fingieran una despedida. Supuestamente porque Rita lo había engañado, ocultando su verdadera edad. De hecho, esta escena fue observada en la sala de desayunos por Olga. No ellos, Pavel y Rita, no planeaban ni tenían la intención real de separarse, pero tenían que vivir separados hasta que ella fuera mayor de edad para que ni él ni ella tuvieran problemas. Sergei, como lo llamaba Rita, estaría ayudándolos a mantener el contacto durante esos 2 años difíciles. Increíble. Nina, asustada, se tapó la boca con la palma de la mano. «Lo siento, no quería interrumpirlos así. Pero realmente me resulta muy difícil creer lo que me estás contando. Es como si estuviera viendo una serie con una trama enredada». Olga se rió. «O un espectáculo circense, una farsa, o una tragedia de comedia. Así describiría nuestra vida». Y luego, cuando mamá cumplió los 18, se casaron. Bueno, no del todo. 2 años en la casa paterna. Rita volvió a construir la imagen dirigente de sí misma, coincidiendo con la llegada de Sergei a su hogar, quien pasaba mucho tiempo hablando con Olga y Rita en el jardín, en la sala de estar, o incluso en sus propias habitaciones. Yahontov, no sin placer, discutía con su amigo sobre la inminente boda de los niños y la fusión de capitales. Y Olga, para su sorpresa, notaba en sí misma una simpatía por este joven tan bueno y noble, alto, con rizos románticos y cálidos ojos. Estaba segura de que Olga concluiría la secundaria con honores. Luego ingresaría a la universidad y se especializaría en uno de los filiales bancarios de su padre, estudiando minuciosamente el negocio bancario y abordando diligentemente sus responsabilidades. Sergei la visitaba en el trabajo. Ocasionalmente la llevaba a casa después de las clases y dejaba en claro con sus atenciones que estaba interesado en Olga como mujer. Terminar sus estudios y pasantías no fue suficiente para Olga. Sergei le hizo una propuesta, y sus padres parecían estar más contentos con este resultado que los recién casados mismos. Tuvieron una boda suntuosa. Rita fue la dama de honor. Un par de meses después, la pareja descubrió que pronto tendrían un bebé. Su llegada al mundo coincidió con... En el día del nacimiento, al mismo tiempo que esperaban con temor este día, Olga tenía sentimientos encontrados. Por un lado, deseaba que su hermana se reuniera con su amado. Por otro lado, le preocupaban las consecuencias del regreso de Pavel. ¿Habrán dejado de amarse él y Rita durante estos 2 años? ¿Ambos habrán comprendido que su relación no era más que una rebeldía adolescente contra los padres autoritarios? Rita, que había crecido en comodidad, se preguntaba si se acostumbraría a la vida que Pavel le podría proporcionar. A vivir sin maquillaje caro, choferes personales, médicos. ¿No enloquecerá cuando comience a trabajar en un empleo común recibiendo un salario no tan grande? Después de todo, no hay vuelta atrás.
El padre no le perdonará otra vez, no la aceptará de nuevo. Estas preguntas atormentaban a Olga. Decidió aliviar su alma y se las planteó a Rita. Rita se rió. Sí, estoy 1000 veces más feliz con Pasha que sin él. Estar a su lado me hace sentir viva. Deberías entenderme si decides casarte por amor. Olga salió y comprendió en poco más de un año que había pasado junto a Sergei. Parecía como si hubiera vivido ya 10 vidas diferentes y todas le gustaban. Su esposo le parecía increíble. Nunca levantaba la voz, no bebía en exceso, no soltaba manos irrespetuosas, no contaba chistes vulgares, a diferencia de su padre y el de Rita, pensó Olga asombrada. ¿Cómo podrían nacer hijos tan morales de padres tan deformados como los suyos? La relación de Rita, a propósito, estaba destinada a Anatoly, a quien Yajontov planeaba casar con Rita. Él también aparecía en su casa después de confesar a su padre cómo logró seguirle la pista a Rita. Ni Rita ni Olga tenían el deseo de comunicarse con él. Para ellas, seguía siendo un traidor con una lengua larga, a pesar de sus repetidas disculpas y su apariencia arrepentida. Rita se estaba preparando para ingresar a la universidad. Yajontov se burlaba de la dedicación de su hija y le pronosticaba un futuro como ama de casa. Haz las tareas del hogar y deja que tu esposo maneje los negocios. A las mujeres no se les puede confiar nada. Todo resulta en desgracia. ¿De veras no sabes eso? Anatoly Ponomaryov le hizo una propuesta oficial en presencia de la familia y Olga con su esposo, sin esperar a que Rita cumpliera la mayoría de edad. No respondió nada. Encerrada en su habitación bajo el pretexto de que necesitaba pensar en todo, Olga nunca había visto a su hermana tan perdida antes. ¿Qué hacer? Lloraba, se lamentaba. Olga no se rindió. Este tipo decidió contar contigo. Al parecer no le será suficiente. Sergei escupió en el suelo. Mis pesas ligeras, ¿qué hago? Olga no se amedrentó. Rita, con una mirada suplicante, le pidió a su hermana como nunca antes. Ve abajo, le dijo Olga. Cálmate y baja. Finge alegría. Dile que estás de acuerdo en ser su esposa, que es un honor y algunas tonterías más. Puedes manejar 2 años de mentiras y otros 2 meses mintiendo. Di que quieres celebrar la boda en otoño porque en verano estarás ocupada dando a luz a mi hijo. ¿Entendiste? Y señaló a su esposo esa noche. Yajontov parecía rejuvenecido 10 años después de la aprobación de Rita para casarse con Anatoly Ponomaryov. Se dieron la mano, fumaron cigarrillos y él la llamó hacia él y le dio una palmadita en el hombro. Aún así dijo, a veces las esposas pueden ser útiles. Si quieres. Bien hecho. ¡Bravo! Olga encaminó a su amiga por el camino correcto. ¿Cómo la convenció? Le dijo que vivir con su esposo era mejor que vivir contigo, papá, dijo Olga sin una pizca de ironía en su voz. Yajontov se rió. Por supuesto, mejor que un marido. ¿Acaso se puede hacer un siervo de ese tipo? Mamá, no te preocupes. Y de mí, intenta quedar sin cuernos. Los siguientes meses transcurrieron sin incidentes para Olga. Nació su hijo, al que llamaron Semyon. Y Rita encontró una razón legítima para pasar todo su tiempo libre en casa de su hermana. Al principio cuidaba de Olga, a quien le resultaba difícil realizar acciones por sí misma en las últimas semanas del embarazo. Luego, se encargaba del sobrino. Hacía planes para el futuro sin temor a ser escuchada por su madre. En ese tiempo, según Olga, Rita se dio cuenta de su amor por los niños. Un día le dijo a su hermana que soñaba con trabajar con niños, ya sea como niñera o quizás como maestra. Buscaron juntas una universidad adecuada para ella. Rita planeaba estudiar para ser profesora y secretamente se estaba preparando para los exámenes en casa de su hermana. Mientras estudiaba la lista de literatura requerida, pensaba en volver a la educación y al trabajo en el banco. Le gustaba la idea de ser financieramente independiente de su esposo y su padre, tener la capacidad de sostenerse por sí misma y, lo más importante, ser una persona independiente, no solo la hija y esposa de alguien, sino ser Rita Yajontova, una mujer fuerte. El cumpleaños de Rita se convirtió en una tragedia para Olga, ya que perdió a su hermana y mejor amiga al mismo tiempo. Yajontov se preparó minuciosamente para la celebración, contratando chefs, personal y desplazando a la seguridad y a los invitados. Rita recordaba que durante todo el día, Olga andaba perdida entre los invitados, la mayoría de los cuales no conocía, recibiendo felicitaciones y gritando a su alrededor como si esperara la aparición de alguien. Toly también vino a la fiesta. Tomó algunos cócteles e intentó soltar las manos, pero Rita accidentalmente le pisoteó el pie con el tacón de sus sandalias. Así que el resto de la fiesta, Toly lo pasó en algún lugar de la casa aplicándose paquetes de verduras congeladas en el pie hinchado. Hacia la tarde, Yajontov reunió a todos los invitados para brindar por lo que había sucedido.
Con la lengua suelta, les informó que hoy se alivian sus hombros, que a pesar del destino cruel que le envió 2 hijas locas en lugar de un hijo sensato, la justicia está restaurada. Ambas hijas están colocadas, no lo arruinarán. No se convertirán en víctimas de cazadores de suyo estado y brillante reputación, con conexiones con sujetos sospechosos. Para esto, ofreció una copa. Rita, durante el tiempo que le hablaba, modestamente miró hacia el suelo, parada junto a su padre con una copa de champán en la mano. Solo cuando mencionó a los sujetos sospechosos, sus ojos parecieron brillar con furia. Con Pasha se comunicaban a través de mensajes, lo cual no podía reemplazar las caminatas a las que estaban acostumbrados tomados de la mano en el parque, abrazados, y largas conversaciones honestas sobre todo en el mundo. Olga vio cómo Rita extrañaba a su amado y cómo esperaba su aparición en esta fiesta de la vida. En 9B, los músicos comenzaron a invitar a los invitados a bailar. Olga verificó a su hijo, que dormía en una de las habitaciones lejanas de la casa del padre bajo la supervisión y los fuertes abrazos de su esposo, y descalza, bailó en el césped, algo parecido a un vals. Al borde de sus ojos notó algún movimiento detrás de las parejas de baile, más allá de los puestos de seguridad vacíos, que evidentemente se habían retirado para fumar. 2 figuras se movían, tomadas de la mano, a lo largo de la cerca. En una de ellas reconoció a alguien. En la luz de los fuegos artificiales, Rita y Pasha aparecieron por un instante, y luego se ocultaron entre las sombras de los árboles. En ese momento susurré al oído de Sergei. «Recuerda, Olga mencionó que si tenías algún plan para que Rita se fugara desde su cumpleaños». Él simplemente sonrió. Lo sentí contra mi mejilla. Se acercó más, pero no dijo ni una palabra. «Entonces tu esposo ayudó a mamá a escapar». «Así es», respondió Olga con una sonrisa. «Estoy cansada de estar sentada. ¿Qué hora es?» «Es tarde», se alarmó Nina. «Probablemente papá esté furioso y dando vueltas en casa». «Déjame llevarte», propuso Olga. «¿O todavía no confías en mí y piensas que soy una secuestradora de niños?», agregó. Nina vaciló por un momento. Luego miró hacia adentro como si buscara respuestas a su propia pregunta en esos ojos. En ellos vio su reflejo, además de calor, amor y aceptación. Salieron del café, agradecieron y se quedaron dormidas en las sillas. Después de unos minutos, se acercaron al auto en la guantera. Nina vio a través del polvoriento parabrisas un ramo de peonias, las favoritas de su madre. Incluso pensó en sugerirle a su padre que plantara un arbusto de peonias en la tumba para el próximo año. Aunque el ramo se había marchitado un poco bajo los rayos abrasadores del sol, seguía luciendo presentable. «Oh, olvidé completamente el ramo», se dio cuenta Olga. «Pobrecito, se ha marchitado. ¿Qué deberíamos hacer con él? ¿Volvemos al cementerio y lo coloco en un florero en casa?», sugirió Nina. «O lo llevas tú mañana a mamá o vamos juntas», agregó. En el espejo retrovisor, Nina vio una foto en miniatura de un chico con el pelo rizado. Junto a él, un hombre adulto que se le parecía. «Son mis chicos», dijo Olga mientras giraba la llave de encendido. «Sergei y Semyon. Mira cómo han crecido. Pronto superará a su padre. ¿Estás abrochada, Nina?» «Vamos», asintió Nina. Mientras esperaban el semáforo en verde, el navegador los guiaba directamente a casa, donde probablemente su padre ya los estaba esperando preocupado, a pesar del mensaje que Nina le había enviado. «Papá, estoy yendo a casa. Me retrasé, lo siento». «Perdón por el camino», dijo Olga, siempre maravillada por la belleza del pequeño pueblo y el mar que se divisaban a lo lejos, lo que llenaba el aire con un aroma inconfundible a brisa marina. Incluso cuando estaban detenidos en otro semáforo, rodeados por el ruido de los motores y la indecisión, ella sostenía el ramo, sin atreverse a mirar a la tía, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. La tía se acercó y la abrazó fuertemente por la cintura. «No tengas miedo, papá no se enojará. Él es bueno, estará feliz de verte». «No tengo miedo de ver a Pasha», respondió Olga aclarándose la garganta. «Temo encontrarme con Rita». Su aparición en la puerta dejó a Pavel en estado de shock. Se quedaron mirándose durante mucho tiempo, incapaces de creer lo que estaba sucediendo. Finalmente, Pavel se acercó a Olga y la abrazó con fuerza. «Hola, hermanita». Se sentaron a tomar té en la pequeña cocina que ahora parecía 1000 veces más acogedora que ayer. Como si alguien hubiera limpiado toda la tristeza y la soledad que se escondía en los rincones, dejando solo recuerdos felices. Pavel y Olga recordaron el pasado durante mucho tiempo, contándose cosas que Nina ya había escuchado antes. Aún así, notó que su padre parecía tenso. «Dime, Ol, ¿por qué viniste?», preguntó de repente. «Sabes que al venir nos ponemos en peligro a todos».
Sergei ha invertido tanto esfuerzo y dinero en escondernos, pero no creo que, a pesar del tiempo que ha pasado desde entonces, la yonta haya terminado. Aún estaría encantado de tener un intercambio conmigo, ¿no? Saludó Olga con las manos. Padre, él está gravemente enfermo. Casi no sale de casa, y la mayor parte del tiempo está acostado en silencio. Es cáncer. Rita también murió de cáncer. Lo sé, Nina me lo contó. Es una pena, respondió Olga. Dejó de comunicarse con nosotros después de que escapamos. ¿Por qué no nos hablaste de Nina, de la enfermedad de Rita? Entiendo que no querías involucrarte con papá, pero conmigo podrías haberlo hecho. Pregúntale a tu esposo, sonrió irónicamente Pavel. Olga notó cómo cambiaba la expresión. Primero sonrió, luego preguntó decepcionada. ¿Sergei te lo pidió? Pavel asintió. Fue nuestro pago por la libertad, por su ayuda. Nos ayudó a escapar de Moscú, nos ayudó con la vivienda al principio, pero no quería que intentáramos regresar o que tuviéramos contacto contigo. ¿Por qué?, exclamó Olga, temerosa de que Rita decidiera regresar y quitarle todo a su esposo. Pavel aumentó el volumen de su voz, pero se detuvo a ver el miedo en los ojos de su hija y su postura defensiva. Temía a Rita. Olga pensó que si ella regresaba lo cambiaría todo. Ya sabes, siempre la amó más debido a su temperamento. Veía en ella una versión de sí mismo, dijo Pavel. Estoy contenta de que hayas encontrado a Sergei, agregó Olga, casi feliz por su intercesor. Mi esposo parece ser un hombre terrible, murmuró distraída Olga, quitando la tetera con té frío. No es terrible, Olga. Es inteligente, estratégico en su pensamiento, respondió Nina mientras se retiraba a otra habitación. Pavel la envió allí, con el pretexto de que necesitaba hablar cara a cara con Olga sobre cosas que Nina no debía saber. Nina estaba sentada en el sofá intentando leer un libro que, para ser honesta, no la atraía en lo absoluto. Cada vez que leía un par de líneas, su mente se desviaba, perdiendo el hilo de la historia. De repente se encontraba con su madre huyendo de su padre tiránico, luego en la cocina con su padre y su tía. Nina se sintió herida por el tratamiento de su padre, ocultando la verdad sobre el pasado de su madre y su familia durante tanto tiempo. Y ahora, discutiendo algo detrás de puertas cerradas. Aún así no se atrevió a contradecir a su padre, sintiendo que su presencia sería innecesaria en esta conversación. Después de todo, era una joven bastante madura para su edad, y comprendía mucho sin necesidad de palabras. Pavel interrogó a Olga durante mucho tiempo sobre cómo habían vivido todos esos años, como si se disculpara por su prolongada ausencia y tratara de compensarla. Pero a diferencia de él, no se dejaría engañar de manera tan vil y prolongada, colgándole historias como hacía Sergei. Olga mostró fotos de ella y Sergei en casa, con columnas de madera roja recortadas en la habitación de los niños. Pavel no pudo evitar comentar que la casa de Olga era una copia exacta de la de su padre, y que Sergei parecía ser una versión mejorada de Yahontov, que no se burlaba de sus inquilinos. Después de beber una cantidad indecente de whisky, mamá contó que papá solía ser completamente diferente en su juventud, que la llevaba en brazos hasta que nací yo, y luego Rita. Así que Olga suspiró. Quizás, si yo hubiera sido... Olga también contó sobre su madre, quien murió casi de inmediato después de la desaparición de Rita desde el día en que nació. Las búsquedas de Rita comenzaron tarde en la noche y duraron varios días. Yahontov, al enterarse de la desaparición de su hija, de inmediato revisó las grabaciones de las cámaras y al notar dos siluetas, en una de ellas sospechosamente similares a Pavel y Rita, exigió con insistencia la seguridad que devolviera a su hija o cavara su propia tumba en el patio trasero de su casa. Los guardias, comprendiendo la gravedad de la situación, siguieron el rastro de Rita y Pavel hasta la carretera donde Pavel la dejó por primera vez después de conocerla. Pero luego, el rastro desapareció. Una pareja se llevó un automóvil sin identificación que ya no se veía en ninguna de las cámaras. Sí, lo recuerdo, dijo Pavel. Íbamos en la oscuridad, con los faros apagados, por algún bosque. El conductor nos amenazaba y juraba sacarnos en el próximo árbol. Olga agregó que la noche en que Rita desapareció, ella y su madre también fueron atacadas. Al principio su padre sospechaba que Olga estaba implicada en la organización de la fuga, esperando sacarle una confesión rápidamente y encontrar a su hija menor. Pero Olga no sabía nada. Y en el momento de la fuga, ella y Sergei estaban bailando en el lugar más destacado entre la multitud. Ellos recogieron a Semen y casi de inmediato dejaron la casa de su padre, no queriendo presenciar su histeria. Entonces, Yahontov, sin un objetivo en el que pudiera descargar su ira, recordó la existencia de su esposa
y la maltrató tanto que apenas quedaba algo de ella. «Recuerdo», dijo Olga. En lugar de denunciarlo por divorcio y violencia a la policía como era de esperar, ella vivía cerca de él en la misma casa porque le tenía más miedo a su esposo que a la muerte, incluso si esa muerte sería a manos de él. Yakontov no se disculpó con su esposa y tampoco intentó redimirse. Los médicos tampoco fueron a verla, ya que ella misma no buscaba atención médica si se sentía mal. Después de unos días comenzó a tener dolores en la cabeza, y al día siguiente la trasladaron en helicóptero a Moscú. Las lesiones, en particular la lesión cerebral, causaron un derrame. Fue salvada a tiempo y se sometió a una operación, pero después de eso, perdió la capacidad de moverse y hablar correctamente. Yakontov reaccionó inesperadamente a la enfermedad de su esposa. La casa se llenó de médicos y se instalaron equipos especiales y una cama médica en su habitación. Dejó todos sus asuntos y pasó horas junto a ella, repitiendo: «Lida, Lidoshka, perdóname. Lidia, perdóname. Soy un idiota». Para su horror, Lidia Yakontova no recordaba ni a su esposo ni a sus hijos, ni la razón por la que estaba en la cama de un hospital. La enfermedad la transportó de regreso a sus días de juventud, cuando sinceramente creía que tenía 16 años y veía al anciano con canas en su barba negra como a su padre. De una mujer floreciente de mediana edad, se convirtió en una anciana desvalida, flaca y casi sin pecho, con mechones de cabello que quedaban de lo que fue una vez una magnífica melena. Antes de morir, a menudo le pedía a Yakontov que la dejara ir. «Papá», decía con voz suave, «papá, déjame ir. No me entregues a este Fedor. Papá, no quiero. Quiero estudiar, trabajar, vivir, amar, tener hijos con mi marido. Papá, tú no me dejarás. Prométemelo, papá». Yakontov, sofocado por la ira y las lágrimas, le prometió cumplir su promesa, asintiendo en silencio con la cabeza temblorosa ante sus sollozos, y eso fue todo. «Bien. Gracias, papá». Lidia murió en octubre. El día era sombrío. Recordaba a Olga, lluvioso y frío, como si estuviera sintonizado con el estado de ánimo de su propia madre cerca de su tumba. A Olga le pareció terriblemente injusto que su madre fuera enterrada en tal suciedad, cuando esta mujer en vida había visto tanto dolor y merecía algo mejor. Al principio, Yakontov culpó a la muerte de su esposa por Rita, diciendo que ella había escapado y lo había enfurecido. Pero cuando incluso su mejor amigo Vlad lo acusó de la muerte de Lidia, Yakontov se enfrentó a su terrible temperamento. Furioso y rencoroso cuando la noticia apareció en los titulares y en las pantallas de televisión de que el oligarca ruso, empresario y fundador, el hombre golpeó hasta la muerte a su esposa, quien era la hija del dueño del banco más grande del país. Cuando estas noticias se mezclaron con la discusión pública sobre la fuga de su hija del hogar, de repente pasó de ser una figura respetada a ser censurada por todos. Explicó que recuerda esos informes de noticias por el fuerte llanto de Rita cuando se enteró de la muerte de su madre y cómo planeaba visitar su tumba. Sin embargo, antes de todo esto, Rita ingresó a un colegio de educación y luego tuvo que resolver la cuestión de la vivienda. Luego se enteraron de que estaban esperando un hijo. Por lo tanto, el viaje a Moscú se posponía constantemente hasta que Rita se enfermó. Yakontov se ocupó de la tumba de su esposa, según las palabras de Olga. Él iba al cementerio cada semana, donde simplemente se quedaba en silencio, mirando la fotografía de Lidia. Nunca le propuso a Olga que fuera con él. Siempre visitaba la tumba en soledad. En general, casi dejó de comunicarse con su hija y todas las noticias las conocía a través de su esposo. En ese momento, a menudo hablaba con Sergei sobre el heredero, queriendo hacer de él o de Semyon su sucesor. En general, se sumió por completo en el trabajo. Después de un año, le encontraron el primer tumor. No se hizo público, por lo que Pavel no podía saberlo. Después de la operación, hubo numerosas recurrencias y metástasis que se extendieron prácticamente a todos los órganos. Aunque los médicos le dieron un año, puede morir en cualquier momento. Olga informó a Pavel con pesar en su voz sobre la situación. Pavel ha enfrentado el cáncer y comprende la naturaleza de la enfermedad. Después de un breve silencio, Pavel dijo que no hay mucho que decir al respecto. Cualquier persona no merece apagarse lentamente sin importar lo despreciable que haya sido durante toda su vida. Por cierto, el padre recientemente se dio cuenta de que se comportó de manera vil y cruel hacia las personas. A menudo se disculpa por pequeñeces de la infancia que ya no recuerdo, como pedir disculpas por no haberme elogiado por el 4º lugar en la competencia de esgrima en primer grado. Todos los seres humanos se vuelven santos antes de morir. Bueno, sobre la santidad podría discutir, pero ha abrazado la fe seriamente y va a la iglesia en casa una vez a la semana.
Colgó varios íconos antes de aprender cómo hacerlo, aunque toda su vida, tanto como puedo recordar, llevó un pequeño crucifijo al cuello. Dime, Olga. Tomó la mano de Pavel y preguntó cómo murió Rita. Ella estaba sufriendo mucho. Lágrimas brotaban de sus ojos. Nunca me perdonaré por no estar a su lado cuando se fue, nunca. Pavel apretó fuertemente la mano de Olga y la miró directamente a los ojos. No estaba sufriendo, Olga. Ella se fue pacífica y tranquila mientras dormía. Juro que nos sonreía a Nina y a mí desde el ataúd. Y llevó la terapia tranquilamente. Lo que más le incomodaba eran las agujas. Le tenía un miedo terrible. Siempre pedía que le sostuvieran la mano mientras le ponían las inyecciones. Así es, como te estoy sosteniendo ahora, dijo Olga con la cara iluminada. Olga, estoy contento de que nos hayas encontrado y hayas venido. Me alegra que ya no tenga que mentirle a Nina. Eso de alguna manera se siente mal. Se detuvo y se inclinó para conocer a Nina. Sí, entiendo, añadió rápidamente, notando la insatisfacción en el rostro de Pavel. Entiendo lo que piensas al respecto. Vine para visitar la tumba de Rita, llorar en soledad para despedirme. Nunca pensé en llevar a cabo esos pensamientos. Después de todo, soy una cobarde. Y luego conocí a Nina y todo cambió. Pavel sonrió. ¿Y qué cambió? Pasha. Todo cambió, Olga. No quiero... Olga se acercó más a Pavel. No quiero que esta niña pague por nuestros errores. No siento lástima por mí ni por ti. Siento lástima por Nina. Pasamos tantos años viviendo en mentiras y suciedad. ¿Realmente deseas eso para ella también? Pavel reflexionó. Olga lo dejó solo y se sentó en el sofá junto a Nina, preguntándole sobre algunas cosas durante una hora. Pavel se unió a ellas, emanando fuertemente olor a tabaco. Sin embargo, su rostro expresaba alegría. Se dejó caer pesadamente en el sofá, claramente cansado de largas reflexiones y pensamientos difíciles. Abrazó a su hija por los hombros y dijo: «Prepárate, vamos a visitar a tu abuelo».